Mi nombre es Juan Pablo Laguna López, soy periodista y desde hace varios años he dedicado mi vida a programas paranormales o de misterio. He participado en formatos para radio, televisión, prensa escrita, digital y tal vez he tenido la oportunidad de compartir con los mejores exponentes de estos temas en Latinoamérica. Es por eso que decidí abrir este podcast, porque a muchos de ellos no les creo y quiero que usted, al otro lado de su dispositivo, me acompañe a buscar la verdad, o al menos acercarnos a ella, en un maravilloso viaje por el mundo del misterio. Esto es Enigma Colombia, el podcast. Enigma Colombia, el podcast, con Juan Laguna. En muchos textos enciclopédicos podemos leer que Charles Richter o Charles Ricker fue un famoso fisiólogo cuyos descubrimientos le valieron el premio Nobel. Quizá uno también logre enterarse que probó como literato, pero lo que ocultan casi todos los textos es que Richter, y no como tarea menos importante, trabajó como parapsicólogo y que la parapsicología, el mundo de la parapsicología, lo cuenta a él como uno de sus primeros promotores y pioneros. Y toda esta omisión probablemente fue debido a un extraño pudor que hasta el día de hoy existe, pero que merece ser estudiado desde varios puntos de vista sociales. Y Richter o Ricker es uno de estos ejemplos. La primera determinación que debemos tomar para entrar en esta disciplina es que el significado de parapsicología como un método científico, social y académicamente integrado, pues se delimita por los campos del ocultismo, el esoterismo y la fe religiosa. La segunda es que si nos enfrentamos a las informaciones procedentes de los hechos paranormales con incredulidad, pues no va a atestiguar la existencia de un sano escepticismo científico, como se esperaría en este tipo de fenómenos paranormales y misteriosos. Hay una expresión de Henry Singwit que es un poco larga, pero la dijo a raíz de la fundación de la Society for Physical Research del 17 de julio de 1882, que dice: el actual estado de este campo es un escándalo si tenemos en cuenta la época ilustrada en la que vivimos. Es totalmente imposible negar la importancia científica de estos sorprendentes fenómenos, aun en el caso de que solo pudiese demostrarse como cierta la 10ª parte de lo que ha sido dado a conocer por los testigos, que en su mayor parte son dignos de todo crédito. Y digo que es un escándalo que se siga discutiendo la realidad de estos fenómenos si se tiene en cuenta que han sido reconocidos por tantos testigos competentes y que hay tantos otros que están ardientemente interesados por la solución del problema. Es un escándalo que, a pesar de ello, en el mundo oculto siga permaneciendo en un estado de neta incredulidad. Esto dice el señor Sidgwick. Pero si nos vamos más claros, pues en las últimas décadas la literatura, tanto la especializada como la popular, los medios de comunicación, pues han querido llegar más hacia los fenómenos paranormales. Hay información verdaderamente objetiva sobre los fenómenos investigados por la parapsicología y con ello se dio la satisfacción al afán del conocimiento mostrado por el público hacia estos temas, sobre todo en nuestro país, que es un poco católico, muy religioso, pero que aún así estos temas le chiflan. La palabra parapsicólogo en Colombia tuvo mucha fuerza. De hecho, la palabra paranormal tuvo mucha fuerza hasta que llegó Juan Jesús Vallejo y le cambió el chip a todos, y esto se llama misterio, que está muy bien. Pero el tema del parapsicólogo cambió también porque él llegó con una terminología totalmente diferente y muchos de esos parapsicólogos empezaron a trabajar con otra palabra que se llama investigador de fenómenos paranormales. Muchos perdieron credibilidad, otros se mantienen fuertes, pero hoy en Enigma Colombia, el podcast, pues quiero hablar de Edwin Robles, es a quien le vamos a dedicar el espacio. Hoy un hombre que ha sido parapsicólogo, investigador de fenómenos paranormales, es booktuber y ha encontrado unos libros en los últimos años. Bueno, él siempre ha leído, pero los libros en estos últimos años se han convertido en sus fieles escuderos frente a este tipo de temáticas, tanto en la literatura de ficción
como en efectivamente en los estudiosos de estos temas. Por eso, así él tenga muchos haters, porque tiene haters, la gente dice que se contradice mucho, hay otros obviamente que le creen mucho, es un gran amigo con el que he trabajado y sé que estudia y prepara todos los temas que él tiene, pues para esos haters hoy Edwin Robles tiene un gran mensaje, espero lo escuchen, y para los que lo siguen pues también tiene un gran mensaje que espero lo escuchen, y para el que no lo conoce pues llega este segundo capítulo, el capítulo 2 de Enigma Colombia, el podcast. Edwin Robles, entre libros y espantos. Enigma Colombia, el podcast, con Juanpa Laguna. Hoy tenemos un gran invitado, es un gran amigo, lo conozco hace años, digamos que de los primeros investigadores, parapsicólogos, ya nos dirá en qué rama se identifica más, pero fue de los primeros que yo conocí y de los que seguí mucho su trabajo. De hecho, trabajamos muchos años en el cartel de la Mega, y pues ahora él ya es escritor, nos va a hablar de los booktubers, porque tiene una tendencia ahora con los libros, siempre la ha tenido, y digamos que ya ha encontrado la manera de aprovechar eso que desde niño manejó, que es leer de todo, la curiosidad y la inquietud, a lo que hoy aplica en su vida con los temas paranormales y de misterio. Es de amores y odios también, yo veo que se agarra cana con muchos detractores, pero eso hace parte de hacer un buen trabajo, ¿no? Siempre le van a criticar a uno, hágalo bien o hágalo mal, siempre va a haber alguien que no está de acuerdo con uno, y ha sabido manejar muy bien ese tipo de situaciones. Conmigo se encuentra hoy Edwin Robles, parapsicólogo. Edwin, bienvenido a Enigma Colombia, el podcast. Muy buenas tardes, mi querido Juan Pablo Laguna. Una gran admiración por tu trabajo, por lo que estás haciendo, y aparte de eso me siento muy feliz pues de estar aquí en esta nueva faceta que estás realizando en cuanto al misterio. Edwin, esto es Enigma Colombia, el podcast. Quiero que, para el que no conozca a Edwin Robles, o de pronto lo conoce medianamente, ¿quién es Edwin Robles? Bueno, mi querido Juan, Edwin Robles es una persona bastante curiosa, enigmática, diría yo. La personalidad que siempre he tratado de manejar, pues la he independizado mucho de cosas que me han sucedido, cosas a nivel personal, a nivel general, pero amante completamente consumado al misterio, amante completamente consumado a los libros, como tú bien lo decías, y también a la indagación de cosas y de muchísimos interrogantes que el hombre se ha planteado con el devenir de los años. Entonces siempre me he considerado un curioso empedernido de este tipo de situaciones. Edwin, ¿desde qué edad usted empieza a meterse en esta clase de temas? Porque usted digamos que siempre ha tenido contacto con lo paranormal, pero ¿desde qué edad empieza el gusto de Edwin Robles por estos temas? Bueno, mi querido Juan, yo comienzo a la edad de 5 años, cuando mi abuelo siempre me contaba historias, muchísimas historias, que según él se presumían eran historias de fantasmas y cosas por el estilo. Me fui con el tiempo pues enamorando de ese tipo de temáticas sobre las cuales pues de alguna manera tenía acceso, pero ese acceso era un poco precario porque yo solo podía hacerlo a través de las experiencias que mi abuelo había tenido. Con el pasar del tiempo fui metiéndome yo solo en el cuento. Me aficioné mucho al tema de los libros desde muy pequeño y era curioso hasta el punto de que llegué a obsesionarme con los mismos libros. La obsesión pasó a mayores, pero es una obsesión buena, yo diría que es una obsesión positiva. Se fue convirtiendo como ya en un modus vivendi,
y hasta hoy en día lo he logrado mantener así. Me metí de lleno en el cuento del misterio, en el cuento de los ovnis, que fue lo primero que yo pues pude percibir, pude investigar, tuve como viví la época de oro del tema ovni aquí en Colombia, pues aún estando muy niño, con las noticias que llegaban todos los días de encuentros, las oleadas, los libros que de alguna manera salían y que eran muy caros o muy costosos en aquella época, lo cual no podía consumar ese bagaje que pretendía tener, pero bueno, así fue como comencé. Edwin, ¿cuál era el libro de ese entonces que era auge, el que usted dice que quería tener? Bueno, pues yo me le metí en la biblioteca privada de mi papá y en esa biblioteca logré encontrar 3 libritos que me abrieron prácticamente la curiosidad al tema. Uno se llamaba Yo visité Ganímedes, el segundo se llamaba Mi preparación para Ganímedes y el tercero El ídolo de oro. Los 3 escritos por un aparente contactado llamado Joseph Ibrahim, el cual parece ser que, como los múltiples contactados de la época, lo sorprendieron en una noche en su casa, fue abducido, llevado en una nave aparte de eso llevado a múltiples universos que pues él más adelante los terminó compartiendo con los libros, y al hacerlo nos dio la entrada, nos dio prácticamente a todos la entrada a ese hermosísimo universo. Edwin, usted que después de meterse en la biblioteca privada por conocer todo lo que estaba ocurriendo en ese entonces, las oleadas, los contactos, ¿cuál es el siguiente paso de Edwin Robles? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige para llegar a este mundo del misterio y lo paranormal? Bueno, Juanito, yo seguí complementando muchísimas cosas a través de los mismos libros, pero la experiencia del tema me fue cambiando los conceptos de todo el mundo como tal, en general del misterio. Fue en aquella época cuando, a través del programa famoso de los 90s, Colombia Oculta, descubro yo que también existía un misterio más, el cual no se podía dejar pasar por encima absolutamente de nada, y tema obligado, tema obligatorio, y me estoy refiriendo al tema de los fantasmas. El señor Roberto Tovar Gaitán, un maestro de la época, realizaba investigaciones y las sacaba precisamente en su espacio Colombia Oculta. A través de ese espacio tuve conocimiento de un sitio acá en Bogotá, en el centro de Bogotá, más exactamente en el punto llamado el Mesón de Indias, que hoy actualmente ya no es el Mesón, sino se llama Baltasar, funciona como un bar. Allí ellos hicieron una exploración de campo, tuvieron la sorpresa de encontrarse con el misterio. Sé por la seriedad de Roberto Tovar que no estaban mintiendo en ningún momento. Fue en la investigación cuando les tocó pararla por un momento, porque apareció de la nada la mancha de lo que parecía ser unas garras, por la forma que tenían como de un animal con unas uñas larguísimas. Me pareció curiosísimo, me llené la cabeza de yo quiero ir allá, yo quiero ir allá, yo quiero ir allá, me lo propuse y fui. Alcancé a conocer a la antigua señora que tenía a su cargo la casa, una casa muy antigua, una casa estilo colonial, como de la misma época de la República. Y aparte de eso, al tener ese tipo de contacto y al ella permitirme entrar allí, fue mi primera experiencia directa con lo paranormal, con lo inexplicable. ¿Qué sucedió ahí? Señor, ¿Qué sucedió allí? se me apareció la imagen. Bueno, yo tenía muy clara la leyenda de Baltasar, pues no era como tal un duende, era un niño común y corriente que había sido lanzado por una pileta. Estas casas tienen por lo general piletas o pozos donde pues se canalizan las aguas, y obviamente allí dentro de ese pozo parece que fue lanzado un niño y una señora que no pudo aguantar la desdicha que tenía su vida en cuanto al dinero, en cuanto a poder mantener al niño. Entonces decide lanzarlo por allí y quedó como leyenda esa historia.
con la pues comprobación que yo tuve la oportunidad de hacer, y hacia las 2 de la mañana pude darme cuenta que efectivamente sí había el espíritu de un niño, lo pude ver con mis propios ojos. Esto siempre lo he sostenido en todos los sitios a donde voy, pero como siempre lo hemos conjeturado de manera filosófica y rotunda. El hecho de que yo haya visto un fenómeno paranormal no implica que sea verdad. Siempre va a ir de la mano con cosas que tienen que usarse como un soporte, pero desafortunadamente en este momento no existe ningún soporte que verifique la existencia de espíritus. Muy bien, Edwin. Aquí la pregunta obligada con eso que usted acaba de decir. Si no existe una prueba fehaciente que los fantasmas existen, ¿por qué trabajar en algo que tiene que ver con fantasmas? Bueno, mi Juan, creo que la vida de nosotros tiene un destino ya calculado, un destino que de alguna manera nos hace pensar, nos hace meditar. Yo en el transcurso de la vida tuve la oportunidad de salirme del cuento muchas veces, pero es como si una mano invisible te dijera, no, tú eres de este mundo, tú tienes que seguir con esto, y automáticamente retornaba a los medios de comunicación o retornaba a la investigación o a los libros. Al fin y al cabo, pues veía yo que todas esas señales que se me estaban presentando con el paso del tiempo me estaban diciendo, Edwin, lo tuyo es ser un investigador de misterio. En este país no lo sabía, o eran muy pocos hasta donde yo recuerdo, pero no de la talla de Juan José Benítez, no de la talla del doctor Juan Jiménez del Oso, ni de Antonio Rivera, que para la época eran los duros. Sí. Edwin, usted muchos lo conocen como el parapsicólogo Edwin Robles. Otros lo conocen como el investigador. Obviamente debe existir una brecha grande entre un investigador y un parapsicólogo, me imagino, y quiero que usted me diga en cuál de las dos ramas se identifica usted, si usted es un parapsicólogo o si usted es un investigador de fenómenos, o si no hay diferencia entre uno y otro. Bueno, mi Juan, yo diría que este tipo de situaciones que son bastante interesantes debemos tomarlas con rotunda certeza. Yo al comienzo siempre llevé la etiqueta parapsicólogo debido a la cantidad de revistas de aquella época en la que se mencionaban mucho a esas personas curiosas por los enigmas del hombre, y asimismo asumí que el tema era llamarme parapsicólogo, pero me doy cuenta con compañeros como Juan Jesús Vallejo, un gran investigador, que el término correcto no es parapsicólogo, sino el término es investigador de misterio. Y decidí pues irlo cambiando, irlo modificando, pero ya cuando tienes una etiqueta y te tienen en el concepto, no, es que usted es parapsicólogo, pues ya prácticamente tú no puedes hacer nada. Sí, se queda sin poder cambiar. Sí, exacto. En Edwin, usted en estos años de investigación ha sentido, como puede sentir, qué sé yo, un vidente, un medium, que usted tiene algún don, ha descubierto algo, porque uno generalmente, yo por lo menos sentiría, y me lo dijo hace poquito, estuve hablando con Miquel Lizarralde, es un gran medium conocido en todo el mundo, y me decía, usted de pronto, por la función que ejerce, tiene unos rasgos de clariaudiencia. Usted, Robles, en estos años de investigación, ¿ha sentido que ha desarrollado algún don o siente que, digamos, ya le tiene el tiro a ciertas cosas porque siente algo interno suyo como que es fuera de este mundo? Pues Lagunita, yo creo que he desarrollado sensibilidad, mucha sensibilidad. No tengo desafortunadamente la habilidad de mediumnidad, no la tengo. He tratado por todos los medios de aprenderla, pero veo que es con mucha dedicación. Pero sí me he vuelto hipersensible y es como si ya leyeras tú energías de las personas, como si las conocieras y al mismo tiempo supieras qué intenciones tienen contigo, el por qué están contigo, por qué llegaron a tu vida. A veces me pasan cosas muy raras y es que pareciera que cuando yo hablo no fuera yo, sino tomara en ese momento como la posesión algún tipo de entidad que hiciera el trabajo y lo hiciera prácticamente solo. Entonces me he llegado a asustar porque a veces es como muy claro
la posición de pensar que yo no soy el que estoy pensando en ese momento, sino es como alguien por mí que lo está haciendo, y al llevarte a tantas interrogantes, pues termina uno pensando que definitivamente sí tenemos dones. Siempre he sido partidario de que todos los seres humanos los tienen, pero en una medida, en una cierta medida. Muy bien, Edwin Robles en Enigma Colombia, el podcast. Van a escuchar siempre cada lunes estos temas. Ya tuvimos a William Chávez en el primer episodio, en el capítulo 1, y en este capítulo 2 tenemos a Edwin Robles, que lleva... ¿Cuántos años lleva usted, Edwin, en esto investigando? Entonces, ¿desde los 5 o tuvo alguna pausa en algún momento? No, sí, hubo una pausa lagunita, pero yo diría que en un total llevaría unos 36 años metido en el cuento. En esos 36 años, usted recopila varias de sus experiencias más impactantes en un libro que se llama Los Archivos Paranormales de Edwin Robles, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el caso para Edwin Robles? Sí se llama así, ¿verdad? Sí, señor, se llama. ¿Cuál es el caso para Edwin Robles más impactante en sus 30 y pico de años de experiencia? Bueno, casos así como por ejemplo el del niño que en un momento cuando trabajaba para la emisora Radio Santa Fe, se metió en una sala de chat y comenzó a hacerme preguntas un poco inquietantes, se podría decir como, no sé, como una palabra que se utiliza mucho en el cine y que va acoplada al momento, pero definitivamente este chico me dejó con los vellos completamente erizados, porque según lo que él me estaba queriendo decir era que si yo lo ayudaba o que si yo tenía conocimiento de lo que pasaba después de la muerte, él podía irse completamente tranquilo, porque en ese momento se iba a suicidar. ¿Un niño de cuántos años? ¿Señor? ¿De cuántos años era el niño? Creo, si no estoy mal, hasta donde tengo entendido, 11 años. Un niño de 11 años le dijo eso. Sí, 11 años. Muy bien, ¿y qué sucedió? Este niño, me fue tratando de dar a entender en toda la conversación que definitivamente estaba cansado de la vida. En ese momento me decía él, estoy escuchando una canción de Metallica que traduciría o incluso fue testimonio de un suicidio de 2 muchachos en los Estados Unidos. La canción se llama Fear of Blood y pues este niño estaba dispuesto a irse del todo, vivía con una tía y con una abuela. Me causó tanto impacto que a través del mismo chat y con una amiga que me ayudó para la época, pudimos persuadirlo y con ello yo conseguir llamar a la policía. El niño no vivía acá en Bogotá, vivía en Barranquilla. Llamar a la policía y lograr hacer un puente con una trabajadora. Sí. Para que ella me ayudara a ubicar el sitio del niño. Entonces, con estrategias que ella misma me decía, se logró cumplir el objetivo, pero de alguna u otra manera te queda como ese rayón en la cabeza de lo que pasó. Edwin, ¿usted cuántos libros tiene? 2, ¿verdad? ¿1? Sí, señor. 2. ¿El segundo cuál es? El segundo se llama El rebaño de la Matrix. ¿De qué se trata? Bueno, para los que no saben, el primer libro es anécdotas como la que usted contó ahorita del niño. Esa está en su primer libro, ¿verdad? Sí, señor. Esa está en el primer libro, que pues afortunadamente tuvo un éxito muy bueno en la Feria del Libro. Sí. El segundo, los archivos el rebaño de la Matrix no tuvo el mismo objetivo, no tuvo el mismo desenlace, pero pues el libro trataba más que todo de todos los temas de conspiraciones que he tenido la oportunidad de tener como en mis manos o de investigar a través de los múltiples testimonios de muchas personas que dicen haber sido objeto de personas obscuras o de cosas que pasan y que la gente no come entero o no come cuento, ¿sí? Como bien se dice el dicho, no come cuento y
pues facilitaba esa herramienta, pasando desde el fenómeno OVNI, pasando por la conspiración de los medicamentos, de los ingredientes que se le insertan a ciertos alimentos, hasta pues múltiples opiniones a nivel personal. Muy bien, bueno, pero ¿por qué no tuvo éxito? ¿Un tema de ventas o porque usted sintió que no? Sí, fue tema de tiraje y tema de promoción. La verdad, no me fue muy bien con la editorial, Faltó pero prensa. sí, Bueno, no. pero afortunadamente el primer libro todavía lo preguntan, todavía incluso me dicen, Edwin, ese libro se puede conseguir en alguna librería. ¿Todavía Pero, se consiguen? ¿señor? ¿Todavía se consiguen en librería? Sí, todavía se consigue en la Panamericana, ahí lo pueden ustedes conseguir. Edwin, ya que usted hablaba al principio de esta entrevista de las pruebas sobre fantasmas y espíritus, usted es un hombre que anda con sus herramientas de trabajo. Usted anda con unas varas de radiestesia, anda con un Shengon. Uno es como ya más de estática, el otro es más de acústica. ¿En qué lo acerca usted usar este tipo de herramientas, o su instinto, porque usted también hablaba de su desarrollo de la sensibilidad, frente a la búsqueda de seres del más allá? Bueno, el Shengon, que es un instrumento que se parecería mucho a los timbres o a los instrumentos hindúes de relajación. Dentro de la investigación que he hecho, me he dado cuenta que sensibiliza mucho las zonas en donde aparentemente hay actividad paranormal, la sensibiliza mucho, hasta el punto de que hay personas que he visto han llegado a tener algún tipo de reacción. Incluso a veces los ambientes en los que se desarrolla la investigación a través de los golpes del Shengon me han mostrado cosas muy curiosas. En cierta ocasión, y a través de un compañero también de radio, como lo es el señor Sarria, tuvimos la oportunidad de hacer un experimento en una universidad muy conocida acá en Bogotá, y afortunadamente para la credulidad de muchos, ese día se dejaron observar eventos que nunca me lo imaginé, por ejemplo como la caída de una botella en un sitio en donde no podía haberse caído, la manifestación en un momento de un viento impresionante y después de esto haber cesado. Y bueno, por ese lado. Y la parte de las varas de radiestesia las he usado mucho para la calibración energética. Se sabe, o se tiene muy bien sabido que pues todos nos manejamos a través de ondas, muchas de ellas propiciadas por los equipos que nos rodean, celular, computadores, etcétera. Y las varas en un ambiente ya más controlado, en donde podemos descartar ese tipo de situaciones, me han intentado dar respuestas del más allá, las cuales he comprobado con el movimiento de las mismas, pero igualmente volvemos al comienzo de todo, ¿no? Esto tal vez sea un tema subjetivo, no es un tema de comprobación final, ni con ello estoy diciendo que tengo la verdad y que poseo la verdad de los fantasmas, pero hay que seguir investigando. Edwin, con ese tema de la búsqueda de la verdad lo he visto en redes últimamente, pues no últimamente, es una constante que pasa no solo con usted, sino con cualquier investigador de estos temas, periodista, presentador, y es la crítica. Muchos le dicen, no, es que usted se retracta, es que usted se equivoca, es que no sé qué. ¿Qué respuesta tiene usted, Robles, para esas personas que le dan palo todos los días? ¿Qué puede decirles usted frente a esto, que es algo que todos vivimos? O sea, me pueden criticar este podcast, me pueden criticar mañana en un programa. Frente a la crítica, frente a los críticos, Robles, ¿qué tiene para decirles? Pues a los críticos, primero que todo, los amo a esos infelices. No, mentira. Yo los quiero mucho, la verdad. Yo al comienzo era muy inmaduro en la posición de reacción, ¿no? Como la reacción que tenía ante la crítica. Sí. Y estos infelices, y estos tal por cual, claro, me llenaba de rabia, me llenaba de furia, pero no lograba recapacitar sobre ciertas cosas que he aprendido de maestros de la radio como tú, como Daniel Tres Palacios, como periodistas que he tenido la oportunidad de hablar con ellos en otras emisoras, y es la famosa frase, pues Edwin, no, o sea, si hablan,
pues que hablen bien o que hablen mal, lo que importa es que hablen. Sería fatal de pronto si nadie reaccionara con lo que yo hago, ni bien ni mal, pero pues para la fortuna mía, creo que son más que los detractores, más las personas que les ha gustado últimamente los cambios que he tenido. No es que me retracte, lo que pasa es que soy un ser humano y creo que todos los seres humanos tenemos esa convicción de equivocarnos constantemente. Es como Exacto. Yo en este momento, para mí existen los ovnis y lo puedo publicar a voces en todos lados, pero nadie me va a creer. ¿Por qué? Porque nadie los está viendo en ese momento, o me van a decir, Edwin, ¿por qué no se lleva un extraterrestre de los que usted ve a la casa y lo fotografea? O ¿por qué no lo sube en un directo por las redes sociales? Es un tema muy brutal y por ello comencé a buscar otros círculos en los cuales moverme, círculos demasiado culturales, por decirlo así, y decidí meterme en la comunidad BookTube, porque creo yo que más allá de lo que yo quiera saber, la sabiduría está escrita en los libros. Por eso amo tanto leer, porque al libro tal vez se le pueda desmentir, puede ser una farsa o puede ser un sinónimo de burla, pero está la experiencia de la persona que lo escribió, que yo no la conozco, a contrariar algo que esa persona de verdad haya vivido, con mi opinión personal. Entonces, como lo que te pasa a ti o lo que nos pasa a muchos, ¿no? Sí. La autocrítica primero, luego aceptar las críticas y pues este tipo de cosas pues le permiten a uno enriquecer y llenarse de sabiduría más adelante. Claramente, Lagunita, y también haciendo una acotación a esto que estamos hablando, la crítica es muy linda y muy hermosa cuando se hace con la caballerosidad, la elegancia y la discrepancia dentro de los 5 sentidos. O sea, estamos hablando de una crítica constructiva. Con respeto. Y con respeto. Pero cuando ya es a término, y eso no solo lo he vivido yo, mis compañeros de trabajo, tú, de que las personas ya resultan hasta amenazándote de que te van a matar, de que te van a hacer, de que te van a deshacer. Ya la verdad, hasta ese punto ya deja de ser una crítica, ya se vuelve personal. Pero yo la verdad ya he tomado ya hace mucho tiempo esa decisión de no contestar ninguna crítica. Esos haters o personas que viven con odio en su cabeza por todo lo que los rodea, no son felices. Creo yo que sería retroalimentar el odio de esas mismas personas. Entonces, creo que es mucho mejor ignorarlas y seguir adelante. ¿Cuál es la función del booktuber? ¿Qué es un booktuber, Robles, ya que usted habló ahorita de eso? Mi Lagunita, mira, BookTube es una comunidad, no es que muchas personas cuando escuchan el término BookTube piensan que YouTube tiene otra línea, otro canal, o hay otra comunidad que apareció de la noche a la mañana y que se compara con YouTube. No, en YouTube hay muchas comunidades. Hay comunidades de maquillaje, hay comunidades que trabajan con cine, hay comunidades que trabajan con la comida, como los expertos, los chefs, sí, los cocineros. Los libros también tienen su comunidad. Esa comunidad que pensaba era bastante reciente, no lo es. Es una comunidad que lleva ya bastantes años en YouTube, se llama BookTube, y la fui conociendo cuando comenzaba a buscar reseñas de los libros que yo compraba. A través de ello he conocido bastantes buenos booktubers, pero me he dado cuenta que la mayoría son muy jóvenes y son de otros países. Por ello, uno de ellos, y que lo seguía, porque a mí si hay algo que no me gusta en esta miserable vida, es cuando tú admiras tanto a una persona, le escribes y nunca recibes respuesta. Sí. Y estoy hablando de Gus, que es un booktuber argentino, es un niño. El niño siempre hacía unboxing, que para los que no saben el término unboxing es cuando te llega un paquete y en vez de tú abrirlo privadamente, y en este caso de libros, decides compartirlo con tus seguidores y dices, voy a abrir el paquete o los paquetes que me han llegado para saber qué me llegó, qué me mandaron las editoriales. Entonces esa dinámica me comenzó a llamar mucho la atención, y otra cosa que le debo a BookTube, creo que mi léxico estaba pobrísimo, o sea, era una mediocridad, hasta que comencé a leer novelas, Laguna, novelas, o sea, veía la novela solo como el que se sienta al televisor al mediodía y
acompaña su hermosísimo y delicioso almuerzo con una suculenta sopa, y aparte de la suculenta sopa y ese delicioso postre de miel me sabe, sale esa típica novela en ese programa de televisión maldito para acompañarte esa digestión matutina. No, las novelas tienen una magia completamente independiente y me di cuenta que hay muchos géneros dentro del universo de las novelas que se asocian al misterio. Hay tantos autores de novela que te quedarías boquiabierto. Y hoy en día ya tengo un buen bagaje, me considero conocedor de ese bagaje en cuanto a los autores. Estoy hablando de Ben Kane, estoy hablando por ejemplo, de Jean-Pierre Lemaitre, estoy hablando de muchos autores que tanto en la literatura juvenil como en la novela de thriller psicológico, como John Katzenbach o el mismo Stephen King, pues llenan esos compendios y esos vacíos que tú necesitas para pulirte mucho más. Muy bien, ahí quedó explicado bien el tema de los booktubers, y lo he visto, Robles, lo he visto ahí cómo abre libros, y de hecho Planeta, la editorial Planeta le entrega muchos libros para que usted regale. Claro que sí, yo a veces hago con ellos alianzas, como la que hace poquito realizamos, nos fue muy bien. Igual ellos lo que hacen con esto es comprobar que los seguidores te copien para seguir haciendo este tipo de sorteos, y estoy supremamente feliz. También tengo ese mismo convenio con la Panamericana y con la Random House, pero pues obviamente en ciertas medidas, ya que para ello tienes que tú, como convenio, reseñar los libros y obligatoriamente los tienes que leer. Entonces ya son tantos libros y tantos libros que tú ya te emocionas, se te llena el corazón de alegría, pues por aquellos, lo digo por aquellos que amamos tanto leer, y creo yo que esto siempre va a dar más pie a salirte de ese cascarón en el que estabas, de haberte quedado como quieto, dar pie para que te critiquen y demostrarlo más con pruebas literarias que con imbecilidades literarias. Muy bien, es Edwin Robles, con un léxico ya más amplio, ya ha aumentado el léxico. Robles, lo felicito. Muchas gracias, don Lagunflies. Bueno, Robles, para cerrar el tema que les chifla a todos, los audios cochinos, las psicofonías, las mimofonías, estos seres del más allá, para usted, en caso que existan, porque precisamente estamos en ese debate, si son reales, si no, si es algo parte de nuestra mente, ¿por qué no se comunican más claramente? Mira, Lagunita, yo creo que hasta la fecha las experiencias de tipo paranormal se van a convertir siempre en un tema de discusión brutal. O sea, sean psicofonías, sean psicoimágenes, sean telefonemas o otro tipo de líneas dentro de lo paranormal, dentro de la actividad paranormal. Ya hemos hecho muchas investigaciones y creo que eso era lo que me hacía falta para comprobar cada vez más que ese universo paralelo, tangible, sí, tangible, para los que lo hemos vivido, solamente se manifiesta cuando lo quiere hacer. Solo lo logra atravesar y traspasar las barreras de ese bloqueo que el hombre mismo le ha colocado para que esto y este tipo de temáticas se puedan confundir con una realidad alterna. Hoy en día está tan de moda, por ejemplo, los fallos de la realidad, que creo que los debes conocer muy bien. También ¿Usted cree que estamos en una Matrix? Sí, totalmente. Que estamos manipulados, totalmente. Eso sí, estoy convencido, 100%. Todo manipulado, desde los alimentos, la política, la religión, la literatura y muchas otras cosas que hacen ver este tipo de escenario como un The Truman Show. Estoy completamente convencido de que Aldous Huxley no se equivocó cuando hizo Un Mundo Feliz y disfrazó al Gran Hermano de una manera muy pintoresca, por decirlo así, y que nos acercó a lo que estamos viviendo hoy. Sin querer queriendo, nos acercó al Gran Hermano. Robles, vamos a ir a un tema que genera mucha controversia. El diablo y Dios. ¿Para usted existen? ¿No existen? ¿Existe algo bueno y algo malo y no se conocen como Dios y el diablo? Esa percepción del bien y el mal, Robles, ¿qué concepto tiene? Bueno, Lagunita, he tenido la oportunidad de leer a alguien muy especial,
una persona que ya tiene un bagaje completamente, podríamos decirlo, dentro de los niveles superior, y me estoy refiriendo a Yuval Noah Harari, autor de 3 libros espectaculares. El primero se llama Sapiens, el segundo se llama Homo Deus, y el tercero se llama 21 claves para el siglo XXI. Es un profesor hindú, el cual nos introdujo dentro del libro Sapiens y nos enseñó que los dioses y todo lo concerniente a lo que creemos superior a nosotros fue creado por nosotros mismos, por el hombre. Dios nunca estuvo presente y sí lo estuvo. Cuando el hombre aparece, aparecen los dioses. Y estoy hablando desde la época del fuego y de la búsqueda del fuego. Estoy hablando de la época en que el Homo erectus y algunos otros ejemplares similares a este trataban de buscar dentro de su ignorancia y su vasto espacio de recorrido esa búsqueda interior acerca de lo que él veía y observaba que le proporcionaba precisamente o seguridad o inseguridad. La cuestión está en que hubo un momento en que este enlace se rompe y ya desaparecen por completo esos conceptos de homínido ignorante a un homínido que ya usaba las herramientas para defenderse, para trabajar e incluso para poder vivir, cazar y construir sus cosas. Ya estoy hablando del Sapiens. Ese hueco es inentendible. O sea, ese hueco parece que no tuviera una respuesta lógica por parte de la ciencia. Todavía se sigue pensando qué pasó allí. Lo cierto es que el hombre, a través de allí y a través de todo ese recorrido y bagaje que ha tenido, tiene 2 opciones: sobrevivir y seguir vivo, o ser prácticamente la víctima de sus propios congéneres, de sus propios individuos del clan. Y cuando pasa eso, existe el mal. Entonces, esos demonios y esos dioses que se han venido compactando con el paso del tiempo solamente están dentro de la cabeza del mismo hombre. Ya estaría además que se apareciera alguien acá en el planeta Tierra y dijera soy Dios o incluso soy el diablo. Mientras no pase eso, para mí ninguno de los dos existe. Muy bien, desde el punto de vista de Edwin Robles, sí tengo cierta afinidad con esa concepción, a pesar de que mi familia es muy católica y todo, sí creo que a veces, hasta que efectivamente nos llegue algo superior y diga yo soy Dios o yo soy el diablo, pueda ser algo que sale del imaginario de las personas. Claro, el colectivo que tanto se habla, ¿no? Si uno piensa que el sol baila, los demás van a asimilar igualmente la idea. Entonces son los porcentajes los que nos hacen ver las reacciones. Igualmente sé que uno de los géneros que más ha desviado información, pero que es uno de los géneros más lindos de la humanidad, es el séptimo arte o el cine. O sea, el cine lo ha hecho a su manera. Incluso ni siquiera toco la literatura porque el cine tiene la capacidad de deformar lo que se escribe y lo deforma de una manera impresionante hasta el punto de vista de ya pasar por pecador este género y decir, oiga, pero eso yo no lo vi en el libro. Oiga, pero ¿por qué ponen a estos otros personajes cuando en el libro, en el storyline, nunca aparecieron? Entonces son cositas así que uno se va dando cuenta y que debería tener más este mundo como punto de partida para no sumirse más en la ignorancia. Muy bien, es Edwin Robles en Enigma Colombia, el podcast. Hemos tenido una gran charla con este investigador, escritor, booktuber, siempre metido en estos temas paranormales y de misterio. Edwin, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Y para las personas que quieran saber más de usted, que de pronto no lo siguen y quieren conocerlo, ¿dónde lo pueden ubicar? Mi querido Laguna, pues gracias a ti, de verdad, estoy orgulloso de volverte a escuchar, de ver que estás trabajando de lleno ya en algo tan apasionante como el misterio, aprovechando pues tu profesión de periodista, investigador.
y que eres muy pilo en el asunto y que siempre serás la vanguardia de quienes estamos tratando de dejar una semilla en este planeta para conseguirlo. Y quien me quiera seguir, pues ya saben cómo remitirse a mí. En Instagram me encuentran como Robles Edwin. En Twitter estoy como @Robles_Edwin y estoy muy feliz, Laguna, porque próximamente pasaré o rebasaré la cifra de 10.000 seguidores en YouTube, y para que esto se dé, pues obviamente ustedes me pueden encontrar allí como Universo Paranormal ER. Muy bien, y también lo escuchan en el cartel de la Mega, ¿no? Claro que sí, en el cartel de la Mega con el señor Daniel Tres Palacios, alias El Tripón, con mis compañeros Esteban Cruz de Rigard, con Xavier Piñeros, con Monseñor Andrés, con Daniel Daza y con Alijito Montoya. Muy bien. Y contigo, ¿no? Cuente, ¿con quién? Contigo, porque ahora estás participando en los audios. Sí, ahí estoy de invitado en los audios, mientras aparece un nuevo empleo. Ojalá sea ya. Muchísimas gracias, Edwin, de verdad, muchas gracias por apoyarme en este proyecto de Enigma Colombia, y lo esperamos pronto, por si quiere aparecer en miércoles de Trendings o si quiere aparecer en otros espacios. Claro que sí, cuando tú me quieras invitar, con mucho gusto, y por qué no hacerlo con un gran experto, con un gran profesional como lo eres tú. Mil gracias, Edwin. Esto es Enigma Colombia, el podcast de Juanpa Laguna.